Hola, mentes del mañana, vamos a continuar con estos cursos de talleres de matemática, ya dando continuidad a los contenidos de álgebra. Y en esta oportunidad vamos a empezar con el contenido de ecuaciones enteras de primer grado con una incógnita. Para resolver este tipo de ecuaciones, primero tenemos que analizar siempre el título. Entonces nos preguntamos, ¿cómo reconocemos la ecuación o cómo reconocemos cuándo es una ecuación? Entonces indicamos lo siguiente. Una ecuación es una igualdad de dos expresiones algebraicas. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos a x más b igual a c. De la igualdad a la izquierda, expresión algebraica; de la igualdad a la derecha, expresión algebraica. ¿De acuerdo? Además, de la igualdad a la izquierda se lo conoce como el primer miembro. Todos los términos que estén de la igualdad a la izquierda se lo conoce como el primer miembro. En este caso, a x más b. Y de la igualdad a la derecha se lo conoce como segundo miembro, en este caso C. Voy a colocarlo ahí, reitero, de la igualdad a la derecha conocemos como segundo miembro. Nuevamente, de la igualdad a la izquierda, en este caso a x más b, se encuentra en el primer miembro. De la igualdad a la derecha, en este caso C, se encuentra en el segundo miembro. ¿Está bien? Las características de una ecuación. Veamos. Si hablamos de ecuaciones enteras, tenemos que identificar al término que contiene la incógnita o la variable. En este caso es AX. Recuerden que las incógnitas se denotan con las últimas letras del alfabeto. En este caso, AX viene a ser un término entero. Por eso se la conoce como ecuaciones enteras, porque el término de la incógnita es entero. Ahora, ¿cómo sabemos que es de primer grado con una incógnita? Analicemos esta ecuación. Voy a tomar, para hacer el seguimiento, el término entero que lleva la incógnita. En este caso, AX. Voy a copiar ahí para hacer un análisis detallado, ¿no? Y así ustedes sepan cuándo reconocer una ecuación entera de primer grado. Veamos. La incógnita, como les había mencionado, las últimas letras del alfabeto, en este caso X, lo voy a poner de color azul. Su exponente, acá, el exponente viene a ser 1, ¿cierto? Eso vieron en álgebra básica. Como es 1, indicamos que es de primer grado, ¿no? Cuando llevaron grados de un término ya han analizado esta parte. Entonces es de primer grado. Listo, cumple esa condición. Con una incógnita. En esta ecuación, la única incógnita que viene a ser es X. Entonces X viene a ser la incógnita, ¿ya? Sea dos o tres términos, va a seguir siendo la incógnita. Es una sola incógnita. Por eso es que indicamos acá, AX, en este caso es término entero, es una ecuación entera, y además es una ecuación de primer grado, ¿no? Aquí nuevamente, AX sigue siendo el término entero, de ecuación entera. Primer grado porque el exponente es 1, indicamos de primer grado. Con una incógnita, la única incógnita es X. Entonces, ese es el análisis que realizamos y reconocemos una ecuación entera de primer grado con una incógnita. Pero aquí un detalle muy importante. Tenemos la siguiente expresión, 3x menos 9 más x. Esta expresión no es una ecuación, no es una ecuación. ¿Por qué? Si revisamos detenidamente lo que habíamos analizado, una ecuación es una igualdad de dos expresiones algebraicas. Fíjense, de la igualdad a la izquierda, expresión algebraica; de la igualdad a la derecha, expresión algebraica. Dos expresiones. Y en esta expresión no hay el signo de la igualdad. No hay primer miembro y no hay segundo miembro. Por lo tanto, indicamos que no es ecuación. Entonces, ¿qué es? Es una expresión algebraica. Solamente una expresión algebraica. Y este tipo de expresiones han visto en factorización, en productos notables. ¿De acuerdo? Veamos, ¿cómo despejamos ecuaciones? Realizamos siempre transposición de términos. Esa es la utilidad que le vamos a dar en esta ecuación, o aprender cómo despejar. Se siguen los siguientes pasos. Primero, si en uno de los miembros un término está sumando, pasa al otro miembro a
restar. Este detalle es bien importante. Reitero nuevamente el primer paso. Si en uno de los miembros un término está sumando, pasa al otro miembro a restar. No importa si el término está en el primer miembro o en el segundo miembro. Voy a tomar este ejemplo que habíamos anotado. Tenemos la ecuación ax más b igual a c. Indicamos que es una ecuación porque es la igualdad de dos expresiones algebraicas. En este caso vamos a analizar b, que está sumando. Voy a resaltarlo de color azul. Vamos a anotar. Como vamos a despejar o transponer del término b, que está sumando, vamos a pasar al otro miembro a restar. Y los demás términos copiamos tal como está. ¿De acuerdo? En este caso, ax está en el primer miembro, copio tal como está. Anotamos el signo del igual, acá voy a copiar. Muy bien. Veamos c. C está en el segundo miembro. Entonces vamos a copiar tal como está. Ahora sí, veamos. B en el primer miembro está sumando. ¿Qué dijimos? Cuando un término está sumando en uno de los miembros, pasa al otro miembro a restar. Entonces vamos a anotar menos en el segundo miembro y copiamos B. Listo, ya hemos hecho la transposición de términos. Nuevamente, si está sumando, pasa al otro miembro a restar. Por lo que nos va a quedar entonces. Reitero, si en uno de los miembros un término está sumando, en este caso B estaba sumando, pasa al otro miembro a restar. Fíjense, al segundo miembro menos B. Listo, ese es el primer paso. Veamos el segundo caso. El segundo caso. Si en uno de los miembros un término está restando, pasa al otro miembro a sumar. Nuevamente, segundo paso. O segundo caso, si en uno de los miembros un término está restando, pasa al otro miembro a sumar. Veamos cómo sería nuestra ecuación. Anotemos ax menos b igual a c. Al igual que en el anterior caso, vamos a hacer la transposición de términos de b. Fíjense, b está restando. Entonces va a ir a otro miembro a sumar. Analicemos. Lo voy a poner de color azul para que podamos seguir el ejemplo. Entonces, como vamos a transponer el término b, lo demás vamos a copiar tal como está. Ax está en el primer miembro, vuelvo a copiar tal como está en el primer miembro. Anotamos igual. En el segundo miembro está c. Como está en el segundo miembro, vamos a volver a copiar. ¿De acuerdo? Listo. Ahora veamos. B está restando. Entonces, si está restando, dijimos pasa al otro miembro a sumar. Anotemos entonces. Aquí es menos B. En el segundo miembro va a ser más. Y anotamos B. Listo, fíjense. Estaba restando, ahora lo llevamos a sumar. En el segundo miembro en este caso. Nuevamente, si en uno de los miembros, uno de los términos está restando, en este caso menos B, pasa al otro miembro a sumar. Fíjense, más B. Listo, con lo que habíamos aplicado el segundo caso. Veamos el tercer caso. El tercer caso. Es bien interesante y se utiliza bastante, incluso para inecuaciones. Nos dice, si en uno de los miembros una cantidad está multiplicando, fíjense, multiplicando, pasa al otro miembro a dividir. ¿De acuerdo? Nuevamente, si en uno de los miembros una cantidad está multiplicando, pasa al otro miembro a dividir. Ojo, esa cantidad tiene que ser distinto de cero. Tiene que ser distinto, necesariamente. Anotemos nuestra ecuación. Nuestra ecuación viene a ser ax igual a c. Y un detalle, ¿no? Entre a y x, acá, entre a y x está el signo de la multiplicación. Eso ya saben de álgebra básica, ¿no? Entonces, como está multiplicando, fíjense, está multiplicando, tenemos que pasar al otro miembro a dividir. Pero acá quiero enseñarles un detalle. Toda la ecuación, vamos a dividir. Vamos a dividir toda la ecuación, y ese es el procedimiento correcto, entre el coeficiente de la incógnita, en este caso, entre a. Voy a dividir toda la ecuación entre a. En todas las ecuaciones deben hacer el mismo paso, ¿de acuerdo? ¿Qué nos va a quedar? Dividamos el primer miembro. Tenemos ax dividido entre a,
Si hablamos de fracciones, fíjense, A con A simplificamos. Y solamente nos va a quedar X. Nos queda X. O si quieren A dividido entre A, nos da 1. ¿De acuerdo? Voy a anotar aquí X. Listo, nos da X. Anotamos X en el primer miembro. Igual, dividamos el segundo miembro. El segundo miembro. Vamos a tener C dividido entre A. No se puede simplificar, o en todo caso, si se trata de cantidades numerales, simplificamos si es posible. En este caso no se puede simplificar. Anotamos C dividido entre A. Ojo, a ambos miembros tenemos que hacer la división. ¿De acuerdo? Ahora, esto también puedo expresar de la siguiente manera. Recuerden que en la división también representa la raya de fracción. Por lo tanto, C anotamos en el numerador sobre, es la raya de fracción, representa la división, y A anotamos en el denominador. Entonces nos va a quedar que X es igual a C sobre A. Y este resultado simplificamos al final si es posible. ¿De acuerdo? Ahora observen, A está multiplicando a X y ha pasado al otro miembro a dividir. Pero reitero, este es el procedimiento correcto que deben de realizar. ¿Está bien? No se olviden ese detalle. Veamos el cuarto caso. Es parecido al tercer caso. ¿Qué nos indica? Si en uno de los miembros una cantidad está dividiendo, pasa al otro miembro a multiplicar. Nuevamente, si en uno de los miembros una cantidad está dividiendo, pasa al otro miembro a multiplicar. Pero tiene una operación que se debe realizar también, o un procedimiento que se debe realizar correctamente, y lo vamos a realizar. Tenemos la ecuación X sobre A igual a C. Ahora, fíjense, A está dividiendo a X. Tiene que pasar al segundo miembro a multiplicar. Entonces veamos, como en el caso 3 hay un procedimiento, tenemos que hacer lo mismo. En este caso está dividiendo, operación contraria de la división, viene a ser la multiplicación. ¿De acuerdo? Toda la ecuación vamos a multiplicar. Entonces nuevamente, si está dividiendo, operación contraria a la multiplicación. Toda la ecuación multiplicamos por el denominador. En este caso el denominador es A. ¿De acuerdo? Este procedimiento es muy importante, ya que nos va a ayudar también para ecuaciones fraccionarias. Entonces, si multiplicamos al primer miembro, A por X sobre A, como es una multiplicación A con A, vamos a simplificar. Ahí está, A y A simplificamos. Ojo, esta operación al primer miembro. Y nos va a quedar solamente el valor de X. Anotamos ahí X en el primer miembro, va a ser igual, vamos a copiar igual, listo, igual a. Como multiplicamos al primer miembro, también tenemos que multiplicar al segundo miembro. Entonces, C por A o A por C nos va a quedar C por, anotamos por A, nuevamente. Estamos multiplicando al segundo miembro, entonces nos queda C por A. Listo, con lo que ya tenemos despejado X, ¿de acuerdo? Nuevamente, en este caso tenemos que multiplicar toda la ecuación por el denominador. Y fíjense, A estaba dividiendo, ha pasado al otro miembro a multiplicar. Nuevamente, este es el procedimiento, el paso correcto que debemos de realizar. No se olviden esos detalles del tercer y cuarto caso. Nos ayudará bastante en ecuaciones fraccionarias incluso. ¿De acuerdo? Espero que les haya agradado el video. Les invito a suscribirse a mi canal y en los siguientes videos estaremos realizando más ejemplos.